¿Y si en verdad existe una maldición? El fútbol muchas veces no es justo y sí creo que merecimos más allá de... Otra vez sin trascender, otra vez con la ilusión, otra vez México nos hizo soñar. 5 de julio de 2026, Estadio Ciudad de México, octavos de final, el partido más importante para el país anfitrión en 40 años. México va perdiendo 0-2 en 5 minutos. Jude Bellingham, un doblete relámpago, pero el Tri no se rinde, empuja, presiona y encuentra el 2-1. Y entonces, con el estadio a punto de explotar, Inglaterra vuelve a golpear. 3-2, final, México fuera, otra vez en octavos, la octava vez en los últimos 9 mundiales. El sueño termina aquí, pero la vida continúa y nos equivocamos 3 veces y lo pagamos caro. No voy a justificar nada, derrota es derrota, perdimos y no hay más que reconocer que el rival manejó mejor los tiempos que nosotros. Esto ya no es mala suerte. Esto tiene nombre en México. Se llama la maldición del quinto partido. Y hoy, con datos, entrevistas y los momentos exactos que la explican, te voy a mostrar por qué existe y por qué el mejor mundial de México en décadas terminó exactamente igual que todos los anteriores. Para entender el golpe, primero hay que entender lo que México estaba construyendo, porque este no fue un equipo mediocre eliminado por su límite de siempre. Este fue, en números, uno de los mejores México de la historia moderna. Javier Aguirre armó un equipo que ganó sus 3 partidos de grupo: 2-0 a Sudáfrica, 1-0 a Corea del Sur, 3-0 a República Checa, 9 de 9 puntos posibles. Y el dato que nadie vio venir: 0 goles recibidos, ninguno. Ese arco en 0 se sostuvo también en 16avos, con el 2-0 a Ecuador, 4 partidos consecutivos sin recibir gol. Esa marca solo la había logrado un equipo en la historia de los mundiales: Suiza, en 2006. Y Suiza también cayó eliminada sin encajar ni un gol en todo su torneo. México estaba a un partido de escribir algo que ningún país había hecho jamás. La prensa internacional lo notó. In defensive and also offensive. So they showed from the first minute who is the boss of the game. Reuters calificó la fase de grupos mexicana como una muestra de autoridad. No era la ilusión de siempre disfrazada de optimismo. Era, con datos en mano, el mejor arranque de México en un mundial desde 1970. Y entonces llegó Inglaterra, octavos de final, Estadio Azteca. El partido arrancó 1 hora tarde por una tormenta eléctrica. Muchos en México lo tomaron como buen augurio. Los primeros minutos fueron de México. Al 14, un cabezazo de Raúl Jiménez casi entra. Jordan Pickford lo sacó prácticamente sobre la línea, pero el fútbol es cruel con los detalles. Al minuto 35, un centro de Bukayo Saka y Jude Bellingham anota de cabeza. Apenas 3 minutos después, el propio Bellingham empuja un segundo gol a pase de Harry Kane. 2 errores, menos de 5 minutos, y la portería que había resistido 4 partidos consecutivos, la que igualaba el récord histórico de Suiza, se rompió 2 veces de golpe. México no se derrumbó, y esto hay que decirlo con claridad, porque contradice la narrativa fácil. El equipo reaccionó, dominó tramos completos del segundo tiempo, empató el marcador. Hasta el minuto 71 ya había 5 goles en el partido. Fue, según coincidieron cronistas de ambos países, uno de los octavos de final más intensos del torneo. Pero apareció el detalle más cruel del fútbol: la falta de contundencia en el momento exacto. Inglaterra anotó su tercer gol y México ya no tuvo tiempo de responder. Ahora la pregunta importante: ¿por qué esto se siente como una maldición y no como mala suerte de un solo partido? Porque tiene 32 años de historia idéntica. El término nace de un contraste. México, como anfitrión, llegó a cuartos de final en 1970 y en 1986, es decir, jugó su 5º partido del torneo. Desde entonces, en cada mundial en el que ha clasificado a la fase eliminatoria, la historia se repite sin excepción. Estados Unidos, 94, Francia 98, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, 7 mundiales consecutivos, siempre octavos de final, nunca más allá. En Qatar 2022, ni siquiera hubo maldición que romper. México se quedó fuera en fase de grupos por primera vez desde 1978, por diferencia de goles, tras un gol de Arabia Saudita al minuto 90 más 5 contra Argentina que benefició a Polonia. Y aquí está lo importante: 1994 no fue casualidad tampoco. México perdió aquellos octavos contra Bulgaria en penales, y el capitán Alberto García Aspe, uno de los cobradores más confiables del equipo, fue quien falló el suyo. Nadie lo esperaba. Fue el primer ladrillo de una narrativa que 32 años después seguía en pie. Cada 4 años cambia el rival, cambia la generación, cambia el técnico, pero el resultado, con una precisión casi matemática, se repite. Aquí es donde el análisis tiene que ser honesto. Las maldiciones no existen. Lo que existe es un patrón, y los patrones se explican con datos, no con supersticiones. En 1994 fue una tanda de penales. En 1998, México dominaba a Alemania
y terminó perdiendo por jugadas polémicas, tras fallar 3 ocasiones claras. En 2006, un golazo de Maximiliano Rodríguez, en el último suspiro de la prórroga contra Argentina. En 2010 y 2018, contra Argentina y Brasil, simplemente se topó con selecciones de mayor jerarquía. En 2026, contra Inglaterra, fueron 2 desconcentraciones en 5 minutos, las que decidieron un partido que México, en el resto de los 90, jugó de tú a tú. México un equipo muy fuertes, juegan con mucho corazón. El patrón no es sobrenatural, es estructural. México ha sido, durante 3 décadas, un equipo con el nivel suficiente para llegar a octavos, pero no el suficiente para sostener la máxima exigencia un partido más, ni chico para no clasificar, ni potencia para trascender, atrapado exactamente a la mitad. Y ese, más que cualquier penal fallado o gol en el último minuto, es el verdadero diagnóstico de la selección mexicana en los mundiales. Si esta radiografía te está abriendo los ojos sobre algo que en México se repite cada 4 años, sin que nadie lo explique así, este es el momento de suscribirte, porque en este canal vamos a seguir analizando lo que viene para la selección con este mismo nivel de profundidad, no solo highlights. Y justo cuando la maldición vuelve a confirmarse, llega el otro anuncio que sacude a la afición. Javier Aguirre no continuará al mando del Tri. Su relevo ya tiene nombre: Rafael Márquez, hasta ahora su asistente. Le di un gran abrazo a Rafa Márquez, que continúa con esto, que le vienen 4 años muy buenos. Y una de las figuras históricas de la selección, Márquez, llega con una particularidad que ningún otro técnico mexicano reciente tiene. Jugó 5 mundiales con México entre 2002 y 2018. Vivió la maldición del quinto partido desde dentro, como capitán, en varias de sus ediciones más dolorosas. Ahora la pregunta cambia de forma. ¿Puede alguien que vivió la maldición en carne propia como jugador ser precisamente quien la rompa como entrenador? México tiene 4 años para preparar el próximo mundial, y por primera vez en mucho tiempo, quien va a intentar romper el patrón conoce el patrón desde adentro. Hagamos el balance completo de este Mundial 2026 para México. Fase de grupos perfecta, 9 de 9 puntos, solo el segundo equipo en la historia en llegar invicto y sin gol, en contra hasta 16avos, igualando a Suiza 2006, su mejor arranque mundialista desde 1970, y, otra vez, eliminación en octavos de final, la misma fase de siempre, pero con el mejor rendimiento estadístico que México ha tenido para llegar hasta ahí. Eso es lo que hace este Mundial distinto a los 7 anteriores. México no llegó a octavos arrastrándose, llegó siendo, en el papel, un candidato real a romper la maldición. Y aún así, la maldición encontró la forma de repetirse, esta vez en 5 minutos de desconcentración, ante un rival superior. La pregunta que le queda a México no es si volverá a clasificar a un mundial. Eso, salvo sorpresa mayúscula, va a pasar. La pregunta real es otra. ¿Existe un techo estructural en el fútbol mexicano que ningún técnico, ninguna generación y ningún anfitrión ha podido romper en 32 años? ¿O el quinto partido finalmente cae en 2030 con un capitán de 5 mundiales dirigiendo desde la banca? Esa respuesta todavía no la tiene nadie, ni siquiera Rafael Márquez. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿La maldición del quinto partido es real o es una excusa que México se cuenta a sí mismo cada 4 años? Nos vemos en el próximo análisis.